del proyecto remitido con media sanción por la Cámara de Diputados, conjuntamente con una lista en poder que obra en poder los senadores de cerca de 20 expedientes con iniciativas en el mismo sentido. Dando inicio a las exposiciones del día de hoy, invitamos al doctor Luis Lozano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital, solicitado por el senador Mera. Doctor. Muchas gracias, señor senador. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Yo agradezco que nos hayan hecho participar a fin de compartir la experiencia que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires durante el año pasado. Le decía hace unos minutos al senador que nosotros no fuimos los que decidimos este tipo de voto, sino que lo decidieron los poderes políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos como tribunal, que tiene competencia electoral, es ponernos al servicio del sistema tratando de hacer nuestros mejores esfuerzos para que funcionara. El operativo fue básicamente exitoso. Por supuesto, podría haber sido exitoso con otro sistema, pero lo fue con este. Cuando nos apareció el desafío de llevar esto adelante, tuvimos la firme convicción de que teníamos dos problemas que atender. Uno era de control del sistema, porque nos era desconocido en ese momento y nos parecía muy importante asegurarnos que tuviéramos un control adecuado y que estuviera al alcance de todos los que operan el sistema, a saber, el elector, el partido político y finalmente el tribunal. El otro es que teníamos clara conciencia de que para llegar a operar este sistema hace falta capacitar a mucha gente. Hace falta capacitar a los electores. A veces no es lo más complicado porque estos necesitan relativamente poca capacitación. Teníamos que capacitar a autoridades de mesa, estos ya son muchos más. Teníamos que capacitar a los delegados del tribunal en los puntos de votación, porque nosotros tenemos un equipo que en ese caso fue elevado al número de 2.500 personas, es un poco más de 3 por local de votación, con el propósito de servir de soporte para los que operan directamente el sistema, tanto electores como autoridades de mesa. Y finalmente era muy importante capacitar a los fiscales de los partidos, no a los fiscales informáticos, que también tratamos de generar y los partidos pusieron expertos en cada caso, sino a los que van realmente a la mesa, que no son informáticos, sino que, bueno, pueden serlo, pero lo más probable es que no lo sean. Estos también tuvieron su capacitación. En total, más de 20.000 personas fueron capacitadas en un corto periodo. Bueno, todo el control, paso por lo primero, todo el control que se hizo fue con el respaldo de profesores de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Hicieron una auditoría que llevó a la formulación de 5 informes. Los informes, yo he traído una copia aquí para dejarle al senador, pero de todos modos está al alcance de todo el mundo, lo pueden consultar en la página del tribunal y así pudo ser consultado por todos los que intervinieron en cualquier carácter en los comicios, porque nosotros pusimos las auditorías en la página del tribunal aún antes de tenerlas realmente leídas. Es decir, los auditores funcionaron como informantes tanto de un lado como del otro lado. Hay un concepto que era sumamente significativo para nosotros y es que había que eliminar lo que se suele llamar urna electrónica, es decir, el almacenamiento de los datos sobre cuya base se hacen los cómputos bajo una forma digital. Esto no lo quisimos hacer y no lo trae el sistema que eligió el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires siguiendo todas las pautas que le dio la legislatura. No lo tenía, afortunadamente, pero era clara conciencia nuestra que esto no podía ser llevado a cabo porque en ese caso el elector no tiene posibilidad de verificar qué es lo que se le va a computar como voto. El elector formaba en la pantalla, una pantalla
digamos, cuyo diseño se fue discutiendo para tratar de hacerla amigable para el elector, y esto funcionó bien. Es decir, el resultado que nosotros tuvimos cotejando en las mesas es que la gente se sentía confiada con el sistema y lo veía con, digamos, como una comodidad, como un confort. Quiero también señalar que precisamente antes y por primera vez en el orden local, los electores de la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los cuales, aclaro también, son extranjeros, porque la ciudad admite para sus propios cuerpos políticos la concurrencia de electores extranjeros que quieran inscribirse. Es decir, que esto no tiene ninguna relación con lo que ocurre en Nación. Por primera vez la ciudad votaba paso, es decir, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ustedes saben que cualquier paso le aumenta exponencialmente el número de candidatos y esto también aumenta exponencialmente la complicación que tiene un elector para tomar su decisión. La pantalla habría sido quizás útil, pero no sabemos cómo habría sido recibida porque no ocurrió que hubiera pantallas de esta especie. Lo que sí sabemos es que tampoco se utilizó en este caso la boleta única, papel, porque la legislatura, no el tribunal, la legislatura decidió utilizar el mismo sistema de boletas que Nación. Así que no tenemos una experiencia de la cual podamos brindar algún comentario respecto de la utilización en las PASO del sistema de boleta única de ninguna especie, ni papel ni electrónica. Bueno, en el sistema que empleamos en la Ciudad de Buenos Aires, el elector componía en la pantalla su voto, lo imprimía y se le da una instrucción, esto es una cosa importante, para cerrar la boleta con la mayor premura posible después de haber verificado que el contenido impreso correspondiera a su voluntad y que el contenido del chip correspondiera a su voluntad. Es decir, eso es muy fácil de ver. Es cuestión de aproximarlo a una zona de la máquina y ahí se verifica si lo que está guardado en la memoria electrónica, eso no es lo que corresponde al voto. Ahí lo debe cerrar y es importante que aprenda a cerrarlo en el lugar oportuno para evitar cualquier hackeo. La boleta tiene un componente, digamos, un alambre que sirve como jaula de Faraday que impide la entrada de la onda. Los fiscales están en condiciones de verificar, al igual que las autoridades de mesa, exactamente lo mismo a medida que van computando los votos. Lo que no hay es posibilidad de equivocarse en el cómputo, porque eso se va cargando electrónicamente con medios que están a su vez auditados. Veamos, hay dos clases. La máquina que se empleó es una máquina que no guarda nada en la memoria. Es una máquina a la cual se le brinda el sistema en un CD, del mismo modo que en un CD se establece el sistema de envío de los datos a una central donde se hace la consolidación, esa que aparece al final del día electoral y que se difunde, que no es el cómputo definitivo, sino que es un anticipo sin valor legal específico. Bueno, los dos CD fueron grabados en audiencia pública, es decir, fueron grabados a la vista de los partidos políticos que, y por supuesto, si alguna lectura hubiera querido ir, también habría podido verlo, porque la audiencia era pública, pero básicamente nosotros insistimos en que los apoderados de los partidos políticos estuvieran presentes y verificaran el procedimiento. El primer CD, es decir, el que da los datos o la información a la máquina como para recibir los votos, es decir, los que tienen las candidaturas, etcétera, fue auditado mostrando el contenido en una pantalla en presencia de todo el mundo inmediatamente antes de grabarlo. Una vez grabado, a la vista de todo el público, se lo colocaba en un envase termosellado de manera tal que no podía ser violado hasta ser abierto por las autoridades de mesa. Las máquinas habían sido auditadas o fueron auditadas con anterioridad a los comicios, no necesariamente a la grabación, sino más bien después, inmediatamente antes de colocarlas en los lugares de votación.
El segundo CD no podía ser expuesto de la misma manera porque se habría puesto en peligro de hackeo la transmisión de esos datos, que como dije, no tienen un valor legal, pero generan una fuerte imagen porque son los difundidos inmediatamente detrás de los comicios. Ahí lo que hicimos fue tomar muestras testigos, las firmó el que las quería firmar, y se guardaron en caja fuerte a la vista de todo el mundo con el mismo sistema de sobre termosellado, pero que inviolable, de manera tal que si hubiera habido alguna diferencia, inmediatamente había algún responsable o varios responsables. El punto final de esto es que las actas que se confeccionan a la vista de los fiscales y que luego son transmitidas y sobre cuya base se emiten los certificados para que cada fiscal pueda llevarlo y tener un elemento de juicio con un valor legal, esas actas no tuvieron los problemas que normalmente tiene, que a veces uno no reproduce porque hay errores materiales. Es decir, no hay que olvidarse que los comicios generan una cierta emotividad en todas las personas y además se terminan poniendo los valores después de un día generalmente extenuante. Bueno, esto como se confeccionan con medios electrónicos y se pueden verificar fácilmente, no hubo problemas, a diferencia de lo que ocurre normalmente, que suele haber diferencias. Las actas esas fueron volcadas en oportunidad del cómputo definitivo, fueron volcadas manualmente como se hace siempre con las actas aprobadas en cualquier comicio. Nuevamente, no fiamos en una carga de tipo electrónico, sino en la que podían verificar los fiscales en 4 o 5 consolas, que fue lo que era suficiente para que todos pudieran seguir la carga a medida que la carga se iba haciendo. La carga fue más rápida, pero independiente, es decir, esto fue independiente de los medios electrónicos, fue más rápida porque en realidad lo que fue más rápido es la decisión de cuáles eran las actas aprobadas. Bueno, en síntesis, me parece que el sistema pudo ser, digamos, empleado con una razonable seguridad. Yo sé que hay una parte de esto de la que no puedo dar realmente cuenta en términos técnicos, sino simplemente comentar lo que dicen los informes de auditoría, que es que existe alguna posibilidad de hackeo de los chips. Como dije, esto se evita con la jaula de Faraday, o este es el intento de la boleta, pero más allá de eso nosotros nos preocupamos y por eso en los instructivos van a ver que estaba prohibido el uso de celulares. Se nos informó que existe una relativa posibilidad con una antena muy potente, pero a cierta distancia, no hay forma de ponerla dentro de los locales de los comicios porque estaba todo el mundo advertido, de hacer hackeo. Pero nuevamente hay algunos mecanismos que sirven para reducir aún esa posibilidad, que es, en primer lugar, cuando hay varias máquinas cercanas, es difícil distinguir la onda que viene de una de otra, si es que no es imposible, que es lo que nos decían los auditores. Y en segundo lugar, la máquina no permite identificar al elector que emitió determinada boleta. Estas son las condiciones de seguridad que tiene previsto el sistema y sobre cuya base el informe no dice que el sistema sea perfecto, sino que lo que dice es que tiene en cada uno de sus aspectos igual o menor vulnerabilidad o mucho menor vulnerabilidad que el sistema de la boleta que veníamos usando. Insisto, los auditores trabajan sobre la realidad, nosotros no preguntamos por la boleta única papel, sino que preguntamos por lo que era la experiencia de la ciudad, básicamente. Es cierto que la boleta papel única estaba dentro de lo contemplado por la ley local. Y más aún, quiero aclarar, el tribunal siempre tuvo conciencia de que si no podíamos gobernar el sistema con la boleta única electrónica, habría que haber ido a la boleta única papel, porque las elecciones son lo mismo que la función teatral, no se puede detener. Entonces será evidente que habríamos ido a la boleta única papel con todas las dificultades que puede encerrar la boleta única papel.
Me refiero en cuanto al tiempo, no en cuanto al sistema, ¿no? Que podían cerrar, tener que hacer repentinamente una impresión de boletas papel a último momento, pero bueno, no había más remedio y si esto hubiera sido la situación, 30 días antes ya teníamos todo dispuesto para arrancar y no tener un problema después de fracasar en la recepción del voto. No sé si quieren hacer alguna... perdón, una cosa que me parece interesante. Nosotros tuvimos... por supuesto, estas cosas también se logran un poco, digamos, utilizando la fortaleza de ser el órgano que decide, ¿no? Pero logramos que el gobierno de la ciudad obligara a dar a los partidos políticos máquinas para la capacitación de sus fiscales. O sea que además de lo que se hizo en capacitación, tenían la posibilidad de llevarse una máquina y probarla. Esto me parece que es una cosa muy importante. No estoy hablando como obra de generosidad. Creo que es importante porque si los fiscales no saben cómo manejar la máquina, estamos todos en serios problemas. Y en la capacitación me parece que hay que reconocer especialmente, nosotros hicimos nuestro esfuerzo con el Centro de Formación Judicial, pero fue muy importante la labor del Juzgado Federal Electoral número 1 a cargo de la doctora María Servini de Cubría, que en esto contribuyó decisivamente en la capacitación de las autoridades de mesa. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias al doctor por la exposición. Yo quiero señalar que estamos ante un sistema al cual estamos buscándole más las prevenciones que los beneficios, porque siempre terminamos nosotros hablando en general de todos los mecanismos de salvaguarda de la integridad de la opinión del votante. Incluso, hasta se llegó a hablar aquí por los técnicos, el doctor lo mencionó, votar en una jaula de Faraday, que eso más o menos ir a votar en una cárcel y podríamos habilitar como mesa el servicio penitenciario y vamos a votar en una jaula de Faraday, con lo cual no va a haber interferencia de afuera. Pero no se trata de eso. Yo quiero decirle que, bueno, acá hubieron muchos técnicos que expresaron sus riesgos que existen en todo modelo informático, pero bueno, pero la práctica de esos riesgos fue la provincia de Salta. La práctica, digamos, el teórico es lo que sabemos del sistema y la práctica es la que vivimos en Salta. Una de las cosas que hemos observado allí es que la empresa, que es la misma que dio el servicio en Buenos Aires, siempre se negó a mostrar el código fuente, como quedó también demostrado la semana pasada o la última reunión. Al no mostrar el código, por más que a la máquina le hagamos radiografía, la pongamos pata para arriba, la golpeemos, hagamos lo que sea, nunca vamos a saber cuál es la orden. Entonces, ¿qué podemos auditar si no sabemos qué orden tiene la máquina? Ese es el tema más grave de este proveedor, de este sistema, que se negaron sistemáticamente a entregar el código fuente. El gobierno y la ley que viene de diputados prevé, o diputado creo que corrigió, de que el código sea abierto, que sea del Estado y no sea privatizado. Bueno, con eso solucionaríamos un riesgo de saber cuál es la orden que se le da a la máquina. Pero yo le digo que en el caso de la elección en Salta hay muchos casos, muchos, como diríamos, testimonios que se presentó en la justicia. El tema no es robar la información del chip. Los riesgos que allí pasaron, porque en ese de robar la información del chip nunca nos vamos a dar cuenta, nunca vamos a saber ni qué pasó, como tampoco vamos a saber la veracidad de la información transmitida por el éter, como se decía antes, por la red, le llamamos ahora, entre la información producida en la mesa o en el conjunto de mesas, remitida a un centro de cómputo por manera informática, diríamos, o virtual, no por un físico como era un telegrama o la copia del acta. Entonces ya ahí hay un riesgo cuando la información sale de la máquina o sale de la escuela, que tampoco lo podemos verificar los humanos porque se evapora, una vez que se envió se evaporó. No hay forma de constatar que la información de 90.000 mesas sea igual a las 90.000 mensajes que llegaron al centro de cómputo. Eso es imposible de controlar.
Una de las denuncias que se dieron es que la gente apretaba una cosa y le salía otra en la pantalla, no en el voto impreso, en la pantalla. Como la gente tiene, no sé cómo le llaman, los chicos dirían que se tilda entre las máquinas a veces, la gente repetía la acción un par de veces. Y un par de veces, y después mucha gente que incluso nos dio el testimonio que ya cansado de que le dé cualquier cosa, apretaba y se iba por el temor a que le haga la tribuna, porque uno está enfrente de la tribuna. Uno, para que la gente entienda, está votando, aquí está el público y están votando de frente a mí ahí, como están ustedes. No hay cuarto oscuro. No hay cuarto oscuro. Entonces, el riesgo es que muchos votos pueden pasar así. Pero el más grave de los riesgos es que la máquina después puede, y no, creo que se hizo una estadística, no llega entre el 30 y 40% de la gente que lee lo que está impreso en la máquina, porque para colmo no tiene el tamaño de un voto, sino es un texto como cuerpo 8 del diario, así un avisito de clasificado de un diario, es chiquitito. Ahí dice, ¿por qué votó uno? Y generalmente uno sale y termina poniendo el voto como hacía antes del cuarto oscuro. Hay un hábito de 100 años de que uno sale del cuarto oscuro y no lee nada, guarda el voto en la urna. Ese es una segunda situación de riesgo. O sea que acá nos centramos mucho porque es más fácil demostrar la fragilidad del chip. Eso ya se vio y se demostró, pero el tema está en los otros pasos, como que la máquina le dé una orden, uno y exprese otra. O que la fragilidad de la transmisión a distancia. Son, creo, los puntos más endebles de un sistema que está tercerizado. Porque, ¿en qué sentido está tercerizado? El que contrata no es el órgano electoral. Nosotros en nuestra provincia propusimos originalmente que le transfirieran las partidas al Tribunal Electoral. Pero resulta que es tan costoso el sistema que la propia Corte y el Tribunal Electoral dijo, no, a mí deme la máquina. Porque es tan grande el bulto del presupuesto para el Poder Judicial del sistema electoral que casi resulta, comparado con el costo del servicio de justicia, resulta desproporcionado. Entonces era tan poca la voluntad de los jueces y la Corte, si no nos den una partida en el cual nos va a abultar el presupuesto casi al doble de lo que ya tenemos para hacer funcionar todo el servicio de justicia. Y eso es malo porque el que contrata sigue siendo los gobiernos. Y yo ya lo dije la vez pasada acá, el proveedor siempre tiene que cuidar al cliente. Y eso no me gusta que el proveedor lo cuide tanto al cliente en un tema que es muy delicado. Esa es una. El otro es el tema de que está tercerizado y privatizado. A mí, si la justicia hace un fallo de un veredicto, estamos acostumbrados a respetar eso, porque es parte del sistema. Pero yo no estoy acostumbrado a respetar la opinión de una empresa privada que dice que es todo secreto y que no muestra nada. Ahora, muchos van a decir acá de que nadie sabe cuál sistema va a ser. Yo les digo que al revés, sí sabemos cuál sistema va a ser. La secuencia que la ley prevé está secuenciado para este sistema que conocemos. El chip, la boleta, los fiscales informáticos, es toda la rutina del sistema que ya conocemos en Capital y en Salta. Y entonces le van a maquillar, le van a dar vueltas, le van a cambiar el nombre. Antes la empresa se llamaba Magic, ahora ya no se llama Magic, se llama M, que es la M de mamá, dirían los chicos. La M de mamá, antes era la M de Magic. Tampoco me gusta que la palabra Magic o magia ande cerca de un sistema electoral. Esos son los cuestionamientos. Ahora, si tuviéramos un tribunal, y voy a volver a insistir con una idea, un tribunal independiente que contrata, paga, está consensuado con las fuerzas políticas, controlado por el Congreso, no tengo por qué pensar que van a desviarla o le van a dar una orden. No puedo pensar que un juez le va a dar la orden a la máquina, mire, favorezca a esta gente, favorezca a esta otra. Entonces, yo creo que los sistemas en sí tienen defectos y acá le podemos dar vuelta al texto, pero nunca vamos a encontrar la perfección del sistema. Pero sí podemos corregir lo humano, la falla humana a través del consenso y de una autoridad autónoma e independiente. Gracias y disculpe la longitud de mi exposición. ¿Me permite?
No se aplaude en el Senado, pues serían más las razones a veces de abucheo que de aplauso, así que gracias. ¿Me permite un par de comentarios? Sí, por favor. Permiso. Sé que no me ha hecho una pregunta, pero me parece que hay un par de cosas en las que puedo contribuir. Algunos de los comentarios que usted hizo, senador, yo no tengo nada que decir porque, bueno, no contratamos, no conozco realmente los costos, tengo buenas referencias, pero claro, llegan mis oídos que quieren hacerme llegar a los oídos, no lo sé. Sí sé dos cosas que me parece que son interesantes. Primeramente, hay un recaudo que nosotros tomamos, en realidad a pedido de un partido político que tenía mucho interés en ello y que nos vino muy bien porque realmente nos llevó a una buena, que fue hacer una comisión al mando de un secretario del tribunal que fue recorriendo puntos de votación elegidos mediante un sorteo en el cual estuvieron presentes los partidos políticos, concurrían al lugar, tomaban la mesa que resultaba, digamos, elegida por consenso y ahí detenían la votación un momento, no mucho porque se puede seguir votando en una máquina de otra mesa, o sea, esto no es problema, retiraban el disco de la máquina, auditaban el disco en el lugar, auditaban la máquina en el lugar y si todo estaba bien, lo devolvían. Aquí yo le estoy dejando fotocopia de las actas en las cuales los partidos políticos ya nos conforma, nos damos por satisfechos, esto funciona. Eso para ver cómo se audita el efectivo empleo del sistema, porque lo que habíamos hecho y lo que yo comenté, que era, yo puse el foco probablemente en aquello que me pareció que era más técnico, y creo que lo es, pero de hecho este es auditar el resultado. La otra cosa que quiero decirle, porque usted señaló algo que es importante, que forma parte de alguna queja valiosa, ¿no? Que es el tema de si la empresa franquea o no el código fuente. No diría que lo hizo voluntariamente quizás, pero tampoco era muy esperable. Pero lo cierto es que durante 4 días los fiscales informáticos de los partidos pudieron concurrir a la empresa y en estos 4 días se le franqueó el examen del sistema. Yo no soy un técnico, no participé exactamente de ello, no nos metimos, pero entiendo que le franquearon el código fuente, solo que nuestros auditores nos señalaron que el problema real no era simplemente el código fuente, que este no era exactamente, sino que era muy importante conocer cómo era la metodología de desarrollo del sistema. La metodología de desarrollo del sistema no pudo ser bien reconstruida en el sentido de que, digamos, por lo menos por lo que nos manifiestan, hay que tratar de seguir protocolos de registro de los pasos que no siempre fueron hechos. Entonces, algunas cosas se podían y otras no tanto. Sin embargo, en ningún momento detectaron que en esto hubiera algún tipo de digamos, de maniobra, sino más bien todo lo contrario, simplemente en todo caso que usted a veces es como un contador, una cosa es lo que registra contablemente, otra son los papeles de trabajo. Acá algunos papeles de trabajo podrían haber estado un poco más flojos. Igualmente, solo después de estas 4 jornadas de revisión en la empresa y ante la ausencia de cuestionamientos serios o de cuestionamientos, diría yo, porque en el fondo no hubo ninguno, solo en ese momento nosotros admitimos el sistema. Por eso yo le decía antes que estábamos preparados, hasta eso que ocurrió un día viernes, a cambiar por el sistema de boleta impresa a papel, porque preimpresa, digamos. Senador Romero, ¿es sobre este tema? ¿Puede ser? Tiene la palabra, senador. No, sí, correcto, doctor, lo que ustedes hicieron es lo posible, correcto. No voy a cuestionar, obviamente, de ninguna manera lo que hicieron, pero en el caso de la provincia nuestra, ni siquiera, creo que concurrieron para una especie de visita de cortesía, pero todos los técnicos dicen que para revisar un código fuente tiene que ser público 6 meses antes para que la gente de distintos lugares del mundo, incluso en la red,
pueda estudiarlo. Pero la auditoría de mesa soluciona lo que está registrado con lo que está guardado en la urna. Pero lo que nunca registra es si lo que la gente apretó, lo que la máquina imprimió y lo que está guardado corresponde con la voluntad del votante. Ese problema. Y eso porque tendría que tenerlo en fila a todos los votantes y llamarlo y decir, mira, dice que votaste por fulano y cosa que es imposible hacer. No hay forma de hacer. Yo digo que digamos, lo más parecido al crimen perfecto. Porque el sistema es de difícil, digamos, el riesgo es de difícil verificación, cualquier maniobra es de difícil verificación. Porque ya, el otro día incluso se llegó a decir acá que la máquina no solo tiene el código fuente, tiene como una segunda computadora y tiene acceso de enchufe, todo. Entonces, es muy complejo. Y nosotros acá nos desgastamos buscándole corrección a un sistema que por más que le encontremos todas las correcciones, nadie nos puede garantizar de que es certero. Y yo, para terminar, señor... No, Chile, quería hacerle una... Sí. O sea, si me permitía una interrupción. Sí. Es decir, no partamos de la patología, partamos del conocimiento. Es decir, estamos ante un sistema en el cual se disocia el conocimiento. Es más, con gran sinceridad, la máxima autoridad electoral de la capital dice que yo eso no lo entiendo. Estamos ante un sistema donde se distorsiona y se divorcia el conocimiento integral del mismo a una zona vedada a expertos. Estamos incorporando, que decir, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que estamos ante un tema hasta noxiológico, de conocimiento. Queremos introducir un sistema donde la participación va a estar condicionada en un conocimiento integral de lo que estamos haciendo. Es una simple observación que hay. Ahora va a haber técnicos, o sea, hombres expertos en derecho, ¿no es cierto?, electoral, jueces, magistrados, no entienden de qué se trata ese aspecto y que no es menor en la cuestión. No estoy hablando diciendo que está bien, que está mal, estoy diciendo de que introduce un elemento totalmente novedoso al sistema como votábamos. Sistema en el cual todos sabíamos qué estábamos haciendo. No había explicaciones técnicas de agarrar una boleta, ensobrarla, meterla en un sobre y listo. Lo que había patología, robaban la boleta, es otra cuestión que no tiene que ver con el sistema. Esa es una acotación que yo le hacía. Sí, yo para no hacerlo más largo, quiere decir que el riesgo es tan alto que, a ver, el otro día aquí se habló de hasta incluso máquinas, que para la gente estaba contenta porque decía que era parecido al casino. Yo no conozco, así que no sé cómo el casino. Acá un señor dijo eso, que unos viejitos le dijeron que le pareció simple el sistema que era parecido al casino. Entonces, Giro automático. No al casino. Eso fue la semana pasada. Lo que pasa es que allá en el encuentro se llama Magic el casino también, Encima como la se llama empresa. Magic, sí. Claro. Ahora, el tema cuál es, que cómo funciona una máquina, por lo que me dicen traga moneda. Está calibrado y supuestamente el Estado controla que la máquina pague el 92, el 94, el 82, según quieran hacer más atractivo el juego. Entonces la máquina, si paga más, la gente juega más, y si paga menos, la gente se va frustrada. Ahora, ¿por qué no lo puede hacer esta máquina eso? Usted calcula en 2.500 mesas, durante 300 votantes. 2.500 mesas en Salta, 3.300 votantes, con que se adulteren 4 votos por mes son 10.000 votos. Y se puede perder una elección por 1.000 votos, por un voto, no por 10.000. O sea, no es quemar una urna, no es hacer un gran desastre. Eso es ya antiguo. Esto es tan moderno que es sutil. Y por eso digo que se parece más a un crimen perfecto, porque todo terminó y santa solución, nadie vio nada, nada quedó, nadie pudo registrar nada. Nos queda, ¿sabe qué es lo peor? Nos queda la sensación, que lo peor que puede pasar ante un acto electoral, la sensación de desconfianza. Y eso es más grave que el resultado incluso, más grave la desconfianza que el resultado. Gracias, doctor, por su presencia acá, muchas gracias. Gracias. Quiero aclarar una cosa, lo del casino no, yo jamás lo oí, lo que sí oí es la comparación con el cajero automático. Yo por las dudas. Está bien, yo de eso no lo había oído nunca. El dueño de la empresa lo dijo. Lo dijo el dueño de la empresa. Bueno, él sabrá. Senadora Lavado. Sí, buenas tardes.
Bueno, acá lo que a nosotros más nos preocupa es que el sistema pueda ser vulnerado de alguna manera. Y hay pruebas, digamos, fehacientes de que el sistema puede ser vulnerado. En la elección nacional realizada aquí en la ciudad de Buenos Aires, el día 5 de julio, la misma empresa que tiene a cargo proveer las máquinas y el sistema denuncia el 1 de julio, 4 días antes de la elección, que su sistema fue frágilmente vulnerado. La misma empresa lo está denunciando. Y dicen que detectaron que ese acto fue hecho el día 29 de junio. La fiscal que entiende la causa inmediatamente toma cartas en el asunto y pide que al área del cibercrimen de la Policía Metropolitana que compruebe lo que se estaba denunciando. Se hace la auditoría pertinente y lo más grave que se detecta y que se comprueba es que la empresa denunció que el sistema había sido vulnerado el día 29, pero la policía dice que en realidad se comprueba que se vulneró el día 25. Es decir, ahí la empresa detectó 4 días después que se vulneró o ellos mismos fueron los que modificaron el sistema para decir que fue el día 29. Todo esto nos demuestra, son actuaciones que están en la justicia, que realmente el sistema puede ser vulnerado y esa es la gran preocupación de todos nosotros. Se modifican no solo, y no se modificó solo el voto, sino que se modificaron los padrones electorales. Se sacó una persona y se puso otra. Es decir, estas son las cosas con las cuales nosotros tenemos muchas dudas y me gustaría saber si usted ha tenido conocimiento de esta denuncia y en definitiva qué hizo la justicia electoral respecto a este tema, ¿no? En lo que yo no conozco en esa denuncia en el sentido de intervenir como juez en la denuncia. Sí sé que ocurrió la denuncia porque nosotros también recibimos la información respecto de una presunta vulneración, que tampoco era muy claro que fuera tal, por lo menos en ese momento. Ahora yo no conozco la evolución última de la denuncia que efectivamente hizo la empresa. No alteraba los padrones, esto también le quiero aclarar, no sé de dónde surge eso, pero no es cierto que se hayan alterado los padrones, porque los padrones no tienen nada que ver con el sistema Es decir, no tienen capacidad, los padrones vienen por otro lado. Nosotros tenemos 2 padrones distintos porque la Ciudad de Buenos Aires tiene, como les dije antes, electores que son ciudadanos extranjeros residentes en la Ciudad de Buenos Aires, entonces ese lo confeccionamos nosotros, el padrón general lo recibimos como prácticamente la totalidad de las provincias argentinas del juzgado federal respectivo. Ahora, cuando apareció la posible vulneración del sistema, que aparentemente era más que nada un problema de algún empleado o grupo de empleados infieles, en ese momento fueron tomadas una serie de medidas para asegurar que esto no vulnerara ni la condición del voto, ni la registración de las actas, ni la transmisión. Una de las razones por las cuales se acuerda que yo dije que se habían grabado en audiencia pública en presencia de todos los interesados dos disquetes distintos. Se grabaron muchos, ¿no? Pero quiero decir dos disquetes matriz distintos, uno de los cuales era para la transmisión desde los lugares de votación a la central que consolida los datos que se dan como consolidación inmediatamente después o casi inmediatamente después de terminados los comicios. Esto era lo que quedaba en verdadero peligro y ahí lo que se hizo fue tomar algunas medidas de agregar claves para que no pudiera ser, para que lo que había sido filtrado no sirviera para vulnerar efectivamente la transmisión. Habría sido un verdadero problema porque
aun cuando esos, repito algo, no son resultados que signifiquen nada legalmente, significan mucho en la imagen pública. Si yo les transmito un resultado determinado la noche del domingo o la madrugada del lunes y resulta ser que una semana después le salimos con que la consolidación nos arroja un resultado enteramente distinto, caramba, esto deja en vilo todo el proceso. Bueno, esto no podía ocurrir por las previsiones que fueron tomadas después de constatados los hechos que denuncia la empresa, que yo creo que en alguna medida tienen que haber sido más sospecha que realidad. Pero esto no quiero prejuzgar porque no lo conozco ni yo tengo que ver con ese expediente de modo directo. Me da la impresión de que un poco era, también cuando usted percibe que algo se le ha filtrado, no sabe del todo cuál es la consecuencia. Y se dispuso lo necesario para impedir consecuencias indeseables, ¿no? Yo en eso no me puedo meter porque yo no soy el juez de esa causa. Lo que sí estoy seguro, si usted quiere una opinión, no me obliga a decir detectó la vulnerabilidad del sistema, porque me parece que yo no puedo decir eso porque no formo parte de... Eventualmente Si usted en una situación parecida. No me puedo meter. Queda lo que sí, para en tren de no parecer huyendo, sí le diría que como todo sistema admite algún grado de vulnerabilidad por el empleado infiel, pero precisamente para evitar que esto llegue a un efecto sobre el proceso electoral es que hicimos todos los pasos que yo le estoy contando. Por supuesto, nosotros, no le quiero decir no nos chupamos el dedo, pero es un poco esto, sabemos perfectamente bien que hay muchos interesados. Ni siquiera estoy pensando en la empresa supongo que quiere tener prestigio, pero hay muchos interesados en los procesos electorales que pueden querer desviar el resultado hacia su conveniencia en lugar de llevarlo a la voluntad del elector. Nosotros tenemos que velar por la voluntad del elector, más allá de lo que nos guste como resultado, por cierto. Ahora bien, las medidas preventivas, insisto, tomar el CD que alimenta la máquina, única fuente de alimentación de la máquina, grabarlo en audiencia pública en presencia de todos los interesados, que en definitiva se controlan los unos a los otros y nosotros también. El hecho de haber auditado el disquete o el CD que alimenta la máquina públicamente, donde se ve la fuente, esto resuelve, para mi gusto, de un modo definitivo el problema. Después ya no se lo puede vulnerar, porque ahí no hay manera de acceder al disquete. Es decir, tendría que, digamos, violar un precinto que se puede detectar fácilmente. Desde luego, usted tiene que fiar también en que las autoridades de mesa, los que hacen la guardia de los locales de votación, etcétera, no estén digamos, haciendo una maniobra. Pero en principio esto nunca fue detectado, eso no tiene que ver con maniobra ni de las autoridades de los, digamos, que hacen a la seguridad de los comicios ni al otro. Bueno, esto tiene una plena seguridad porque estaba en un sobre cerrado, precintado, termosellado. O sea, no había manera de violarlo que no fuera constatable. Por supuesto, si hubiera sido, pero se habría constatado. La otra cosa es lo que yo agregué, instado por el comentario muy razonable del senador Romero, es nosotros hicimos una verificación, que esto fue a pedido de un partido político, con buen criterio. Nos pareció bien, hicimos con toda la formalidad del caso, hicimos una verificación en los lugares de votación. Y en los lugares de votación elegidos al azar, y se pudo haber intensificado o proseguido si hubieran querido los partidos políticos, pero no lo consideraron útil o necesario, hicimos la verificación de que no hubiera desviaciones, ni en lo que se votaba. Obviamente no es que fuimos a mirar a un elector votando, sino que los que iban a hacer la verificación hacían un voto simulado y veían si el voto salía bien impreso, si el chip funcionaba correctamente, etcétera, desde ya.
La boleta, a ver, muéstreme la pila, agarro yo. No es que usted me da, lo tomo yo en presencia de todo el mundo. Luego se hace la impresión, se hace la verificación del chip, etcétera. Bueno, esto es la manera en que normalmente se puede detectar o se debería detectar si hay una vulneración concreta del sistema, porque distinto es si hay una filtración por un empleado infiel y no repercute. Bueno, esto de que haya habido vulneración en lo que se votó, le diría, mire, no, es decir, prueba negativa no le puedo dar, pero nosotros no pudimos detectar por muchos esfuerzos que hicimos que hubiera habido semejante vulneración. Senador Mera. Perdón, quiero agregarle una cosa. Le aclaro que alguna vacilación hubo para hacer esa denuncia y yo veo con buenos ojos que la denuncia ha sido hecha porque gracias a eso usted la puede tener hoy presente y ustedes la pueden tener como elemento de juicio, pero por sobre todas las cosas lo pudieron tener como elemento de juicio los partidos políticos que estaban en la contienda, que también sabían que existía esto y me parece que, bueno, se obró lealmente con todo el mundo. Le insisto, la denuncia no la hizo el tribunal, la hizo la propia empresa, pero nosotros lo vimos. No podemos llevarle la pluma a la empresa, pero sí lo vimos como un acierto y como una ventaja para todo el sistema. Senador Mera. Buenas tardes, doctor. Gracias por su presencia. Nosotros tenemos un viejo dicho criollo que echa la ley, echa la trampa. Pareciera que el sistema que buscáramos, empezamos a intentar encontrar en dónde puede ser falible. Y eso se agudiza evidentemente en las elecciones cuando ellas se presentan reñidas en sus resultados. En tal caso uno conoce la boleta única de papel, que es muy ponderada, situaciones en la provincia de Córdoba, no hace muchos años, donde con ese sistema los cordobeses estuvieron semanas esperando a ver cuál era el resultado, dada la reñida de la disputa electoral. Lo mismo con el mismo sistema en la provincia de Santa Fe, en las últimas elecciones a gobernador tuvimos una situación idéntica y estaba dado también por lo reñido de la elección. De la boleta clásica podría dar miles de casos y todos deben conocer más que yo. Ahora, cuando hablamos de hackeo, estamos hablando evidentemente de un delito, ¿no? Estamos y en el caso electoral estamos ante un delito electoral que tendrá la sanción y la ley contemplará la sanción debida como a cualquier delito electoral. Podría nombrar infinidad de casos de hackeos mecánicos de la boleta típica que todos conocemos, que se han denunciado a lo largo y a lo ancho de nuestro país en distintas elecciones. Desde el voto cadena, el voto marcado, el otro día me enteré uno que es el voto pañuelo, lo que pasa con las urnas, lo que pasa con... O sea, el sistema de boleta clásica tiene hackeo interminable mecánico, no un hackeo electoral. Y está contemplado por la ley cuando alguien pretende violentar la voluntad de un ciudadano, las sanciones que acarrea esa actitud tipificada por el Código. Pero volviendo a las elecciones reñidas, que es donde más nos preocupa tener garantía del sistema, porque generalmente cuando la elección no es reñida, no hay pataleo de quien pierde. Y a usted le tocó implementar un sistema en toda la ciudad de Buenos Aires, que también vemos, o veo en ese punto una complicación del proyecto que tenemos que tratar, por la realidad geográfica de nuestro país y por la inmensidad que representa y por lo cercano al tiempo de la elección, pero a usted le tocó implementar un sistema que le vino dado en una elección que también terminó en forma muy reñida la decisión del jefe de la ciudad. Yo quisiera saber, en tal caso, si hubo denuncias y de carácter de fraude o lo que fuera,
y si las hubiera habido, cómo fueron definidas por el Tribunal Superior. Muchas gracias. No hemos tenido denuncias de fraudes. Digamos, ningún proceso electoral, los comicios nunca son perfectos, pero las dificultades que tuvimos muchos más en las PASO que con la boleta única electrónica, no hubo denuncias de fraude, no tuvimos ninguna dificultad seria en este sentido. Tuvimos algunas pequeñas dificultades de las que son comunes, qué sé yo, algunas son hasta dignas de risa. Por ejemplo, una presidenta de mesa que se llevó al baño a la urna porque no tenía con quién dejarla, pero nada significativo. Y desde ya nosotros depositamos mucha confianza en lo que los propios partidos hacen, lo que no quiere decir que nosotros tenemos que apartarnos del control, pero sí depositamos mucha confianza y tratamos de que los partidos puedan utilizar su facultad de controlar con la mayor extensión posible. No tuvimos denuncias. Sí, obviamente usted sabe que el final fue relativamente reñido o bastante reñido, según lo quiera ver, y el partido que quedó segundo puso mucho énfasis en el código fuente cuyo tema que tocaba el senador Romero, y en la vigilancia en el momento de la votación, y se dio por satisfecho. Y yo creo que, la verdad que creo que nos hizo bien que pusiera empeño, con toda franqueza. No quiero tampoco aparecer haciendo un panegírico del partido y tampoco del candidato porque no me compete. Pero sí creo que nos hizo bien, porque nosotros siempre tratamos el tema, no con desconfianza, porque yo no tengo por qué desconfiar, pero sí con la preocupación de estamos ingresando en algo nuevo y no conocemos todo lo que tenemos que mirar. Bueno, miremos con mucho detenimiento porque esto puede tener riesgos, como supongo que les debe preocupar a ustedes que van a tener que votar, los senadores. Quizás más que, es decir, desde otro punto de vista, pero en definitiva con la misma preocupación de ser fieles al pueblo argentino. Nosotros no tuvimos denuncias, tuvimos sí mucho seguimiento y lo tuvimos muy impulsado por los partidos, especialmente por el partido que quedó segundo en la elección de jefe de gobierno, y la verdad que yo por lo menos estoy muy agradecido en lo personal porque creo que hicieron bien. Por supuesto, como se podrá imaginar, hay momentos de rispidez, porque no todos, es decir, especialmente cuando se obra con premura, porque eso sí fue un problema real, el tema de la velocidad. Bueno, a veces cuesta un poco de trabajo entenderse, pero siempre nos entendimos y nos dimos las debidas disculpas, nosotros también, en los casos en que, bueno, la comunicación no fue ideal, pero no hay denuncias de fraude. Muchas gracias, doctor, por su amabilidad. Y bueno, momentáneamente lo despedimos.